Hola, bienvenidos a todos de vuelta. Bienvenidos a esta capacitación. Sepan que nuestro objetivo sobre la adaptación se trata en prever los efectos del cambio climático. Y hoy vamos a escuchar lo que tienen que decir expertos, activistas y muchos ponentes sobre cómo hacer frente al cambio climático. Bienvenidos a todos a este taller sobre resiliencia y adaptación. No podríamos hacer esto sin nuestros fundadores, donantes y contribuyentes. Podemos ver sus nombres en la pantalla ahora. Muy bien, ahí están. Queremos agradecer a Echo Interpreters, ya que el equipo de intérpretes nos está apoyando el día de hoy. Gracias por hacer esto posible en varios idiomas. Mi nombre es Carlos Chanca, soy defensor del medio ambiente. Estudié en la Universidad de Bristol y regresé a mi archipiélago para hacer frente al cambio climático junto con otras personas. Creo que este tema es muy importante para mí. Voy a ceder la palabra ahora a Alexis. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bastante bien, Carlos. Estoy muy emocionado de estar aquí con todos ustedes para aprender sobre adaptación y resiliencia. Mi nombre es Alexis McGivern. Yo trabajo para un grupo interdisciplinario de la Universidad de Oxford que se llama Oxford Net Zero. Nos esperamos en garantizar que las personas que se comprometen a alcanzar un balance neto cero lo logren con integridad. Tengan en cuenta que esta sesión tiene interpretación en distintos idiomas, así que si solicitaron antes la interpretación de idiomas, en el canal de Zoom podrán escoger el canal de su preferencia. En YouTube también estará la sesión en vivo y pues algunos de los oradores van a hablar en español. Si están viendo la sesión en vivo, podrán escuchar la interpretación al inglés también cuando las personas que hablan español y te entregan en español. Unas cuantas reglas antes de empezar. En primer lugar, respeto, tratémonos con respeto para garantizar que nos respetemos todos, valga la redundancia, cuando hablemos en el chat de Zoom o en el chat de YouTube. Hay que prestar atención a los oradores y esforzarnos por escuchar a todos. Luego podrán ver las grabaciones, por supuesto. Gracias. Contaremos hoy con la presencia de muchos oradores, como de costumbre, así que vamos a cederte la palabra pronto, Alexis, pero si no, contaremos con la presencia de Joyce Méndez, Pilar Bueno, algunos oradores hablarán sobre resiliencia, iniciativas lideradas por joven y luego el doctor Chukwumerji Okereke. Ahora les voy a mostrar el Mentímetro, una plataforma en la que podemos colocar nuestras ideas. Por favor, conéctense con nuestro código 33562398 y así podrán compartir con nosotros sus experiencias personales en materia de cambio climático en su continente, en sus países, en sus ciudades o pueblos. Nos emociona mucho saber que podremos aprender muchos de ustedes. Esperamos que con las elecciones que ha habido en algunos países se adopten políticas a favor del clima. Cuéntenos qué está pasando en sus países. Ya iremos viendo qué respuestas ponen. Por si no pudieron copiar el código, van a verlo en la parte superior de la pantalla ahora mismo. Ah, qué rápidos fueron. Muy bien. Indíquenos de dónde nos están inscribiendo, el continente, la ciudad, así sabremos cuáles son sus respectivos contextos y sabremos a qué crisis se están enfrentando, por supuesto. Muy bien. Sequías, incendios en Canadá. Eso no lo sabía. Muy bien. Italia, sequías, inundaciones. En Italia están pasando cosas.
Canadá también, altas temperaturas, elecciones en España, sí, sí, inundaciones también, por otro lado, vemos muchas respuestas, la erosión de la costa en algunas regiones, la crisis del agua, muy bien, escasez de agua en Barcelona, muy bien, ¿cuántas respuestas? Gracias a todos por haber compartido esta información con nosotros. Le cedemos la palabra otra vez a Alexis. Gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla para cederle la palabra a nuestra primera oradora. Quisiéramos compartir algunos objetivos de aprendizaje para esta sesión. Tenemos algunos objetivos de aprendizaje. En primer lugar, vamos a centrarnos en adaptación y resiliencia. Vamos a hablar sobre términos. Vamos a hablar sobre algunos de los términos complejos en materia de adaptación. Vamos a hablar sobre adaptación gradual, transformadora y también los límites de la adaptación. Ello va a reforzar lo que aprendimos la última sesión sobre pérdidas y daños, es decir, qué pasa cuando sufrimos pérdidas y daños. Ahora, adaptación y el convenio marco de la ONU y el Acuerdo de París. Algunos oradores van a desmitificar algunos términos. Vamos a hablar sobre temas muy importantes de cara a la COP28, el balance mundial, el Objetivo Mundial sobre la Adaptación y los planes nacionales de adaptación. Vamos a hablar también sobre la financiación de la adaptación, en último lugar, que por supuesto es muy importante en materia de mitigación. El formulario de asistencia está aquí, así que pueden escanear el código QR. Vamos a compartirlo también en el Zoom y el chat de YouTube. No se preocupen para hacer esto de inmediato. Van a tener hasta el 7 de junio, así que si quieren ver la grabación más adelante o para las personas que estén en otras zonas horarias, pueden mirar la grabación más adelante. Tienen una semana para ver la grabación y para llenar el formulario de asistencia. Van a tener oportunidades para hacerlo más adelante, no se preocupen. Como recordatorio, la semana pasada, pues hubo personas que tuvieron problemas porque subimos a las traducciones con un poco de retraso. Así que entendemos que este ha sido un inconveniente. Si tienen algún problema, por favor, contáctenos por correo electrónico y así los podremos ayudar. Y no olviden, por favor, completar el formulario. Carlos, te cedemos la palabra. Muy bien, tenemos mucho contenido para ustedes el día de hoy, como ya pudieron ver. Vamos a ceder la palabra a Joyce. ¿Qué puedo decir sobre Joyce, sobre esta líder? Bueno, Joyce Méndez es migrante, emprendedora social y trabaja en la cooperación transfronteriza con un énfasis en los conceptos de agua, energía y alimentación. Así pues, su trabajo se centra en la justicia energética. Joyce es una de las voces principales de América Latina en los principales mecanismos relacionados con la juventud y el clima, como el Grupo Asesor de la Juventud sobre el Cambio Climático de la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Grupo Constituyente de la Juventud del ODS de la ONU, y el Consejo Mundial del Director General de IRENA sobre las acciones de los jóvenes a favor del ODS 7. Sin mencionar la iniciativa Youth for Climate. Actualmente trabaja como consultora sobre cambio climático en UNICEF Paraguay, fomentando así el trabajo de los jóvenes en las políticas climáticas nacionales. Bienvenida, Joyce, qué gusto verte aquí. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar en guaraní y después en inglés. La oradora está hablando ahora en guaraní. La interpretación se reanudará cuando vuelva a hablar inglés. Hola a todos, mi nombre es Joyce Méndez, vivo en Paraguay, trabajo en la adaptación climática y quisiera presentarles un caso, el caso de una organización de jóvenes de la región. No sé si podamos compartir, por favor, brevemente mi presentación. Espero a que la compartan. Sí, espero un momento. Sí, la puedo mostrar yo, si no. Si me dan acceso, puedo compartir yo la pantalla.
Muy bien, ya está compartida. Listo, creo que ya está lista la presentación. Creo que quiero empezar dándoles unas buenas noticias. Yo crecí entre la frontera, en la frontera entre Paraguay y Argentina, y pues nos enteramos de que en Brasil se reconocieron los derechos territoriales de ciertas comunidades, eh, gracias a la ley, el proyecto de ley 490. Es un proyecto que se promulgó para luchar contra la deforestación y la minería ilegal. Creo que los jóvenes en Brasil y en la frontera se dieron cuenta de que tenemos bastante que hacer. Podemos hacer muchas cosas, quizás no a nivel de gobierno, pero sí a nivel local. Así que les voy a presentar algunos ejemplos el día de hoy. Pasemos a la siguiente diapositiva. Podrán ver aquí donde crecí. Estoy realmente en la frontera entre estos tres países y pues cuando hablamos de adaptación climática tenemos que pensar también en una lógica transfronteriza. Yo nací en la ciudad de Ciudad del Este de Paraguay, que se encuentra en la frontera entre estos tres países. Nos dimos cuenta, entonces, nosotros, los jóvenes, nos dimos cuenta de que no había suficientes datos sobre la adaptación climática. Por lo tanto, no teníamos la oportunidad de crear políticas públicas. En las universidades latinoamericanas, en la UNILA, perdón, creamos un observatorio para ofrecer capacitación sobre medio ambiente y adaptación. Creamos también el Observatorio Educador Moema Vieser para ofrecer capacitaciones. Yo fui uno de los líderes y junto con otros colegas hicimos grandes esfuerzos para ayudar a jóvenes migrantes y refugiados, gente que había llegado a Brasil a estudiar. Lo que propusimos era en sí cómo la juventud, cómo los jóvenes, como investigadores en estos territorios podían comunicarse con las comunidades para generar cambio. Creamos entonces este observatorio y empezamos a buscar la manera de iniciar procesos transfronterizos para implementar políticas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hablemos sobre el bosque atlántico, donde se encuentra un 70% de la población del país en Brasil. Esta zona está en peligro, por lo tanto, creamos una organización que se llama Encontros y Caminos, Encuentros y Caminos en español, en la ciudad de Foz de Iguazú, del lado de Brasil. La metodología fue la de participación social o eh, cartografía social, por ejemplo. Utilizamos los conocimientos de los pueblos, las perspectivas de los pueblos para construir un mapa. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto nos permitió ver cómo unir al bosque local con los marcos nacionales de Brasil, porque no sé si han escuchado esto, pero las cataratas de Iguazú están protegidas por la UNESCO. Al lado de Argentina, entonces, hay protección, pero en el lado de Brasil no es el caso. Por lo tanto, hicimos una cartografía social de este mapa, mapas falados en portugués. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto lo hicimos para contar con datos actuales, de modo que pudiéramos crear políticas públicas que protegeran la tierra madre, este bosque atlántico de nuestra región. Tuvimos que trabajar 2 a 3 años. Seguimos realizando actividades en esta línea a nivel nacional y a nivel internacional. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Por lo tanto, en resumen, llevamos un registro de nuestras acciones, hemos trabajado a favor de la adaptación, hemos trabajado con la Universidad de Leeds y otros marcos formales e informales. También realizamos un proyecto llamado el Triángulo de Cooperación entre Ciudades. Nos involucramos con territorios, utilizamos datos y también defendimos distintas causas para que ello se tradujera en la creación de políticas a favor de la comunidad en general. Pueden acceder a esta publicación con el código QR que aparece en pantalla. La siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría también decir que durante el proceso nos dimos cuenta de que, muy bien, podemos proteger esta parte del bosque, podemos establecer mecanismos, podemos comunicarnos con actores de los distintos países para hablar sobre distintas emergencias climáticas. Creo que la escasez de agua es nuestro problema principal de momento. Sin embargo, la adaptación es un aspecto fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestros proyectos. Por lo tanto, decidimos utilizar los mismos datos para las políticas de adaptación locales. Redactamos un libro, de hecho está en portugués, no está todavía disponible en inglés, pero de todos modos voy a compartir el enlace con las diapositivas donde hacemos una lista de recomendaciones y señalamos dónde están ubicadas todas las cuencas y qué cosas podemos hacer para protegerlas. Esta ha sido mi presentación. Ya les presenté a mi organización. Pueden ingresar, ir a nuestra página de Instagram. Compartimos allí material, información a favor de la movilización de los jóvenes, a favor de la adaptación local. Quisiéramos compartir más experiencias con ustedes y por supuesto también aprender de otros jóvenes de otras partes del mundo sobre lo que han estado haciendo en materia de políticas. Tenemos que actuar en cada uno de nuestros territorios, pero podemos aprender también del resto. Muchas gracias a todos. Gracias, Joyce. Qué gusto ver que están haciendo todas estas actividades estupendas en tu territorio. Gracias por compartir esta información con nosotros. Vamos a presentar a nuestra primera experta del día de hoy. Espero que puedan ver mi pantalla. Vamos a utilizar el mentímetro durante la presentación de Pilar para que puedan plantear preguntas. Tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de alguien que conoce muy bien el trabajo de la adaptación a nivel gubernamental. La doctora Pilar Bueno es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Es miembro del Comité de Adaptación del CMNUCC de 2017 al 2021 y también es ex copresidenta de esta organización. También tiene experiencia en el gobierno de Argentina como ex secretaria de Cambio Climático del 2019 al 2020. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y también trabaja en distintas actividades sobre cambio climático y políticas ambientales, como el proyecto Argentina 1,5 grados, el Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario, y también trabaja con el Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata. Contamos con ella aquí, afortunadamente, con su presencia, así que gracias, Pilar. Y pues Pilar va a hacer su presentación en español. La presentación va a ser interpretada al inglés, así que le cedemos ahora la palabra. Muchas gracias, Alexis.
Vamos a pasar entonces a inglés y ahora le doy la palabra a Carlos. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Sería maravilloso poder estar muy conectados y que se nos diera paso a estas negociaciones. Ahora me gustaría invitarles a que se unieran a nosotros en Slack. Hay muchísima gente por ahí y esto es interesante para las regiones de las que vienen, porque hay distintas regiones activas en Slack. Voy a enviar el enlace por el chat, así que echen un vistazo a nuestra comunidad en Slack y no duden en presentarse. Gracias, Carlos. También nos gustaría anunciar nuestra colaboración con una organización maravillosa que se llama Terra.to, la cual es una de las principales plataformas de formación en el mundo. Ahora mismo están trabajando para que la formación climática llegue a millones de personas para finales de la década. Están trabajando enormemente para ello. Es una plataforma de búsqueda de trabajo climáticos, pero también de formación. Hemos colaborado con ellos ahora para que podamos acceder a las clases de Terra y sus formaciones. Vayan a tener acceso a muchísimos de esos cursos. En la próxima semana, en los próximos 10 días, van a recibir un correo de Terra para que puedan entrar, iniciar sesión, verán un programa para las sesiones que quedan. También podrán ver todas estas clases organizadas por debates, por temas. También pueden tomar notas de todo lo que se menciona. Contarán acceso con la plataforma para que puedan buscar también información sobre distintos trabajos. Esta es una colaboración que hemos iniciado que será muy útil para ustedes. Les va a ofrecer mucha más información. Es un placer que hayamos podido trabajar con ellos. Antes de que nos vayamos a un descanso, me gustaría hablar de esta actividad bonus, un poco de deberes para casa, si queremos decirlo así. Una colaboración con un grupo que se llama Talk Climate Change. Es un proyecto que yo empecé antes de la COP26. La idea era investigar sobre en el espacio académico para saber cuál es la mejor manera de educar a la gente sobre el cambio climático. Una de las mejores formas de hacerlo es con conversaciones en lugar de que vayan a la clase de alguien que nunca hayan, de una persona que nunca hayan conocido. Es mejor aprender de los hermanos, los familiares, de los profesores, gente que forma parte de nuestras vidas. Entonces formamos esta plataforma para que la gente pudiera debatir, charlar de forma más íntima. Se trata simplemente de entrar a la plataforma, pueden ver que hay un mapa con distintos puntos. Cada uno representa una conversación mantenida entre distintas personas. Tenemos una etiqueta para nuestra formación para Youth Climate Training. Cuando tengan una conversación, pueden subirla a la plataforma, pueden registrarla con nuestra etiqueta y podremos ver qué debates y qué conversaciones han tenido en estos días. Así que para la próxima sesión nos pueden contar qué es lo que han aprendido de nuestros maravillosos expertos y activistas y será un placer ver las interacciones en el mapa. Sin más dilación, vamos a tomarnos un pequeño descanso de 5 minutos. Pueden salir a la calle, tomar el sol un poco, si hace sol donde están. Si no, si está lloviendo, pues bueno, pueden contemplar la lluvia, respirar un poco, tomar aire fresco y volveremos en 5 minutos. Después seguiremos. Nos vemos enseguida.
Hola, hola amigos queridos, familia, tribu, ¿cómo están? Qué honor compartir este espacio con gente tan estupenda, Dios mío. Maravilloso, de verdad, Pilar, Joyce. Esta sesión no podría ir mejor. Gracias por su existencia. Muy bien. Antes de pasar a los próximos oradores, antes de cederles la palabra, quiero decir unas cuantas cosas. Nos estamos enfrentando a un gran reto aquí, de verdad. Para el año 2030, Yali, como saben, se estima que más de 4.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra van a enfrentarse a las peores realidades del cambio climático. Esto no lo podemos tomar a la ligera. Ha llegado el momento de actuar y tenemos que unir esfuerzos dentro de nuestras comunidades con rapidez y eficacia. Tenemos el poder de estructurar políticas que reflejen nuestras necesidades. Nosotros sabemos qué necesitan nuestras comunidades, ya sabemos qué hacer, tenemos que trabajar juntos, alinear esfuerzos, lanzar proyectos de adaptación y estar actualizado siempre en nuestros distintos ciclos de adaptación. También tenemos que aprender a adoptar medidas de respuesta eficaces frente a los fenómenos climatológicos. No se trata nada más del cambio climático, sino de salvar vidas. Tal y como ya saben, nosotros, los jóvenes, no solamente somos espectadores, sino que constituimos un elemento muy importante de la solución. Dicho esto, quisiera mostrarles todas las acciones que estamos realizando alrededor del mundo, porque sabemos muy bien que no nos queda mucho tiempo, tenemos que unirnos y tenemos que compartir lo que hemos aprendido con otros jóvenes para que puedan unirse a este movimiento tan pronto como sea posible para actuar en sus comunidades. Tenemos que establecer alianzas. Hemos establecido alianzas con el Young Adaptation Working Group para compartir ejemplos de buenas prácticas. Hemos compartido información sobre distintos ejemplos de participación para diseñar planes, planes que van a salvar nuestras vidas, por supuesto, y van a promover, favorecer la adaptación. Queremos generar un impacto y para eso tenemos que trabajar de manera conjunta, consolidar nuestros datos para que tengamos a nuestra disposición más recursos, más financiación y para que se nos otorgue el reconocimiento que merecemos. Necesitamos incentivos, estamos estudiando, tenemos que cuidar de nuestras familias y también tenemos que disfrutar de nuestra juventud, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos incentivos adecuados a nivel universitario y estatal. Les invito entonces a todos a compartir ejemplos de buenas prácticas. Si ustedes están liderando proyectos ahora, proyectos de jóvenes o sus amigos, quizás por favor ayúdenos a completar este formulario. Vamos a darles el enlace más adelante, pero ahora pasemos a nuestros próximos ponentes. En esta sesión vamos a ver qué está pasando con eh, estos dos jóvenes que están participando en distintas actividades técnicas. Vamos a ver qué están haciendo exactamente y por qué su labor es tan importante. Voy a presentarles a Francis Mason, quien es investigador del Centro de Investigación sobre el Clima y Resiliencia. También trabaja en el equipo Climate Champion. Es investigador, tiene un magíster en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, que se encuentra en Santiago, donde yo vivo. En esta universidad también se licenció en sociología. Además, ha cursado estudios de posgrado en estudios chinos en la Universidad de Chile y ha recibido capacitación como diseñador de permacultura en El Manzano, también en Chile. Así que, Francis, te cedemos la palabra. Sí. Muy bien. ¿Hay problemas técnicos? El orador va a tener un poco de retraso, así que
Voy a presentarles a Juan Carlos Varela, un amigo que conocí en la exposición NAP este año. Juan Carlos es licenciado en sociología también y actualmente cursa un máster en análisis de sistemas aplicados a la sociedad en la Universidad de Chile. Su carrera se centra en la investigación de formas para aumentar la resiliencia climática. Así que, Juan, Muchas gracias, Genaro. Disculpen, voy a hablar en español esta vez. Eh, y me disculpo también por la presencia de Francis, que está en Taiwán en este momento y tiene un problema de horario. Eh, Así que básicamente les voy a exponer yo y les voy a compartir pantalla. A ver si se puede. Se ve bien ahí, ¿cierto? Genial. Bueno, entonces, bienvenida a todos. Me voy a hacer una pequeña presentación sobre la campaña Race to Resilience, qué es lo que hacemos, cuál es mi experiencia como trabajador joven en resiliencia, y un poquito del resumen de nuestro marco teórico para medir y evaluar la resiliencia. Bueno, gracias a la presentación de Genaro, yo soy Juan Carlos Varela, soy analista en métrica del equipo de la Secretaría Técnica de Race to Resilience. Y un poco los contenidos que quiero presentar esta sesión son, primero, ver un poco el concepto de resiliencia, qué es lo que significa, cómo lo entendemos nosotros. Segundo, ver un poco qué es la campaña de la carrera por la resiliencia. Tercero, ver un poco cuáles son los socios de la campaña de Race to Resilience. Y cuarto, ver el marco teórico con el cual trabajamos nosotros. Bueno, primero, el concepto de resiliencia. Bueno, existen diferentes definiciones de lo que es resiliencia, que varían mucho en la función de cómo se entiende el término, en qué tipo de condiciones o factores se consideran para definir lo que es la resiliencia, también cómo se relaciona con otros conceptos como vulnerabilidad o como riesgo, etc. Entonces, lo que significa que el concepto de resiliencia es un concepto complejo, un concepto flexible, plasmático, que puede tomar distintas significaciones dependiendo su uso. Pero dentro de lo que es la comunicación climática y dentro de lo que es la campaña por la Race to Resilience, nosotros hemos decidido tomar la definición oficial de resiliencia que tiene el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que el IPCC, que es una de las definiciones más utilizadas y una de las más completas, porque ofrece una definición más sistémica, ¿cierto?, más holista del concepto, y literalmente define resiliencia como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y medioambientales de hacer frente a las distintas amenazas y tendencias negativas, respondiendo y reorganizándose de forma que mantengan una función, una identidad y una estructura, al mismo tiempo que conservan su capacidad de adaptación y de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que la definición de resiliencia tiene dos características diferentes, pero complementarias a la vez. Primero, la capacidad de absorber los choques externos, es decir, la capacidad de recuperación, la capacidad de que un impacto o una perturbación o una tendencia negativa no choque tan fuerte contra el sistema y se recupere rápidamente para volver a su identidad o a su estructura esencial, lo que se llama como capacidad de respuesta, ¿cierto? O capacidad de afrontamiento. Y por otro lado tiene la capacidad de adaptación, que puede entenderse como una parte de dos procesos. Primero, que es la capacidad de aprender, es decir, aprender de las crisis pasadas, de las perturbaciones pasadas, aprender de las tendencias negativas y cómo se han desarrollado la capacidad de respuesta para poder adaptarse. Y por otro lado, la capacidad de anticiparse, de planificar cómo reaccionar hacia las futuras perturbaciones. Entonces la resiliencia en sí mismo tiene estas dos capacidades que pueden ser momentos distintos en la forma de afrontar una perturbación o una tendencia negativa, pero que igual se complementan. A medida que el sistema va reaccionando a las perturbaciones, también se va adaptando a sí mismo.
Entonces, bueno, como ven, el concepto de resiliencia es un concepto bastante complejo y ha tenido distintas definiciones a través de la breve historia del concepto de resiliencia, pero podemos partir como Holling. Holling es un ecólogo que a la década del 70 empieza a hablar de resiliencia, sobre todo para ver las tendencias de los sistemas complejos adaptativos. Y define resiliencia como la capacidad de los sistemas para absorber el cambio y mantenerse estables. Básicamente lo que es la resiliencia desde los sistemas ecológicos. Después Folke, en el 2002, por ahí en la década de los 2000, empieza a hablar de la resiliencia de los sistemas socioecológicos y le agrega más características como, bueno, la capacidad de respuesta y de la capacidad de absorber las perturbaciones, pero también es la capacidad de autoorganizarse y la capacidad de crear aprendizaje y adaptación, como lo que habíamos comentado. Y luego ya mucho más entrado a la década del 2000, 2010, se empieza a hablar de resiliencia no solo como una propiedad del sistema, no solo como un conocimiento de la naturaleza y del sistema a resolver catástrofes, sino que también entender la resiliencia como una planificación de las instituciones, es decir, como una política pública. Como resiliencia puede ser entendida como una propiedad del sistema y como un estudio hacia cómo los sistemas reaccionan a las perturbaciones, pero también puede ser una posibilidad de aumentar la resiliencia a través de la planificación institucionalizada de distintas organizaciones. Y con esto me doy el paso a ver la campaña Race to Resilience, porque precisamente la campaña intenta hacer esto, intenta aumentar la resiliencia de los sistemas a través de ser un catalizador, es decir, a través de ser un acelerador para que se aumente la resiliencia de los distintos sistemas, pero no como la propiedad del sistema, sino que como una política pública. Entonces, bueno, Genaro igual lo dijo, ¿cierto? Ya hay 4 billones de personas que están expuestas y son vulnerables al cambio climático el día de hoy y ya están recibiendo las perturbaciones y están recibiendo las catástrofes y las tendencias negativas que produce el cambio climático. Y ante esto, la comunidad global sobre cambio climático ha tenido dos caminos. Un camino que es la mitigación, donde está la campaña Race to Zero, que como saben significa tratar de reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado está la búsqueda por incrementar la resiliencia. Y ahí es donde se sitúa Race to Resilience, como un agente de cambio para aumentar resiliencia. Bueno, como les decía, Race to Resilience es una campaña global cuyo objetivo es hacer un cambio radical en la ambición mundial por la resiliencia climática, dando prioridad a las personas y a la naturaleza en la búsqueda de un mundo más resiliente. Entonces, como meta, tiene que para el 2030 poder catalizar la acción de distintos actores no estatales que fomenten la resiliencia a 4 millones de personas de grupos y comunidades vulnerables. Tiene una visión que para el 2050 poder vivir en un mundo donde los sistemas de donde viven las personas puedan hacer frente a las perturbaciones que va a generar el cambio climático. Y bueno, la historia, saben que la campaña fue lanzada en enero del 2021, después de la COP26, y es una campaña hermana de la campaña Restucir. Bueno, desde su lanzamiento en el 2021, la campaña ya cuenta con 36 iniciativas, que son socios de la campaña oficialmente, y entre ellos más de 1.700 miembros que son parte de las distintas iniciativas de la campaña. Además, la campaña también ha creado un marco teórico, un framework, que sirve para evaluar la eficiencia y la eficacia de estas acciones para generar resiliencia, y los compromisos o los pledges que han tenido la campaña y los miembros de la campaña ya han alcanzado 2.9 millones de personas. Vamos a explicar un poco cuáles son los socios de la campaña y cuáles son los partners. Bueno, hay una imagen que indica cuáles son los distintos socios de la campaña. Algunos son bien conocidos. Y la idea de los socios de la campaña también es generar resiliencia, pero la forma de generar resiliencia tiene distintas formas, distintas variables.
Entonces nosotros agrupamos a los socios de la campaña en dos grupos grandes. Un grupo que nosotros lo llamamos operadores, que significan que son socios que operan acciones de resiliencia directa, que buscan iniciativas que generan resiliencia y hacen las acciones de manera directa, operan. Y por otro lado, son otros socios que son agregadores, que significa que son socios que generan alianzas, que buscan generar colaboración, que buscan generar comunicación entre distintos actores de los sistemas de gobernanza para poder generar resiliencia. Entonces son socios que no solo buscan generar resiliencia con acciones directas, sino que también son socios que buscan generar colaboración y comunicación entre distintos actores que aparentemente están descomunicados, y el socio, el partner de la campaña, busca comunicarlos para poder así generar más resiliencia dentro de los sistemas. Hasta el día de hoy tenemos una gran cobertura en todo el mundo, y las iniciativas están en 175 países del mundo, y bueno, eso nos tiene bien orgullosos dentro de lo que es Race to Resilience, sobre todo las iniciativas que están en India, en Tailandia, y son iniciativas donde hay mucha gente vulnerable, y donde se necesita mucho más esfuerzo. Bueno, también nosotros hemos contado con un Data Explorer, una plataforma que sirve para poder explorar dónde está la iniciativa, filtrar por país, filtrar por amenaza, filtrar por sistema de impacto. Es una plataforma bien interactiva donde cualquier persona puede ir descubriendo cuáles son los socios de la campaña, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus métricas de resiliencia. Y pueden entrar en el sitio que es rtr.dataexplorer.streamlink.app, o pueden buscar en Google también Data Explorer Race to Resilience y es la primera opción que va a salir. De todos modos, puedo dejarles también el enlace por chat para que puedan descubrir lo que significa Data Explorer. Y bueno, y rápidamente voy a hablar un poco sobre el framework. Bueno, el framework es un marco teórico fundamental porque la resiliencia es un concepto, como dije, muy complejo, muy variado, muy heterogéneo, y las iniciativas que generan resiliencia también tienen un mundo muy heterogéneo de acciones. Entonces necesitamos una forma de estandarizar la resiliencia. Y primero, nosotros le pedimos a la campaña que apliquen, que generen, apliquen para ver si tienen los criterios necesarios para entrar en la campaña. Luego que generen un pledge, un compromiso, donde les pedimos hacer una evaluación de riesgo, generalmente. Luego les pedimos que hagan un plan, es decir, generar acciones de resiliencia concreto, y los atributos de la resiliencia concretos. Después que procedan a realizar este plan, y finalmente que publiquen sus resultados. En ese sentido, tenemos que generar una teoría del cambio, es decir, tenemos 4 millones de personas que queremos ser más resilientes, y la forma de lograrlo es a través de dos tipos de métricas. Las métricas cuantitativas, o métricas de magnitud, donde sabemos cuál es el alcance que tienen las acciones de resiliencia, tanto de los impactos directos como los impactos indirectos. Y por otro lado tenemos las métricas cualitativas, o las métricas de profundidad, que nos dicen cuál es la manera en que se está generando resiliencia, y cuál es la capacidad específica, la habilidad específica que se está incrementando cuando se está incrementando la resiliencia, y lo hacemos a través de los atributos de la resiliencia, un recurso teórico que nosotros ocupamos para poder evaluar esta métrica. Entonces, básicamente nosotros tenemos los atributos de la resiliencia abajo, tenemos distintos receptores de los incrementos de la resiliencia, tanto negocios como países, como ciudades, como sistemas naturales, y nosotros entendemos que un impacto en los distintos sistemas generaría un impacto también hacia los individuos. Y me gustaría un poco hablar igual sobre los atributos de la resiliencia, que es una categoría teórica, como les mencioné, importante para nosotros para realizar la evaluación de resiliencia. Nosotros
tenemos un grupo de expertos dentro de la campaña, y junto a este grupo de expertos, más la revisión de literatura, más sesiones grupales de trabajo colaborativo, hemos identificado 7 atributos de la resiliencia y 19 subcategorías que nos indican la presencia o no de estos atributos. Le voy a decir brevemente la definición de cada atributo. Preparación y planificación, que refiere a la capacidad de anticiparse, a la capacidad de generar planes de resiliencia y de adaptación. La capacidad de aprendizaje, el segundo atributo, la capacidad de aprendizaje, que tiene que ver con la capacidad del aprendizaje por experiencia, es decir, aprender de mis perturbaciones y mis catástrofes pasadas, pero también la capacidad de aprendizaje de programas educativos, de talleres, de workshops, de distintas formas de aprender de los riesgos climáticos, etc. El atributo de la agencia, que significa poder tomar decisiones de forma autodeterminada para poder generar resiliencia, para saber cómo me puedo adaptar o no, tanto el sistema como los individuos. Y tenemos la autonomía como la capacidad de generar resiliencia por sí mismo, el liderazgo, que es la capacidad de tomar acción, y la toma de decisiones, que tiene que ver con cómo las comunidades y los sistemas toman decisiones para poder generar resiliencia. Por otro lado, tenemos la colaboración social, que es la capacidad de la participación colectiva y el capital social. La conectividad, que son los enlaces comunicativos que se generan dentro de un sistema. Y el networking, que son la capacidad de asociarse. Otro atributo es la equidad y la inclusividad. Acá el supuesto detrás es que un sistema desequilibrado no genera resiliencia. Es necesario la equidad y la inclusividad. La flexibilidad, que significa la capacidad de tener distintas estrategias para poder afrontar la resiliencia. Y los recursos, los assets, que son ya los recursos materiales, tanto de financiamiento, de recursos naturales, de tecnología o de infraestructura, o de servicios sociales, que sirven para generar resiliencia. A través de los atributos nosotros podemos generar un mapa radial que nos indica de dónde se está generando la resiliencia, y así podemos decirle a nosotros, a los distintos socios de la campaña, que tienen un plan, por ejemplo, bueno, este es el mapa general de la campaña, pero todos los socios tienen un mapa radial de sus atributos de la resiliencia, y la idea es que si un atributo está más bajo, nosotros poder fomentar a que el socio aumente la capacidad de resiliencia de este atributo que está más bajo. O si solo se enfoca en un solo atributo, también nosotros incidimos para que genere una diversidad de atributos para que su planificación o su estrategia de resiliencia sea un poco más integral. Y finalmente, como para terminar, también nos estamos asociando a la campaña a que se alinee un poco más, se vincule un poco más con los sistemas de impacto de la agenda de adaptación realizada en la última COP, porque entendemos que tiene que haber una coordinación, ¿cierto?, con conceptos teóricos que genera la comunicación climática global, y también estamos transitando hacia allá. Bueno, no me queda nada más que decirles que se unan a la carrera por un mundo más resiliente, que cualquier pregunta, cualquier eh, inquietud o solicitud, me la pueden hacer al correo juanvarela@climatechampions.team, o bien ver la página web de la campaña, y están también sobre los contactos necesarios. Nosotros esperamos responder como lo más rápido posible a cualquier inquietud o cualquier duda que tengan. Así que muchas gracias por la invitación a hablar sobre resiliencia. Es un concepto súper potente, donde podríamos hablar por mucho tiempo. Pero nada, el tiempo siempre es limitado, y le agradezco la invitación. Gracias, Juan Carlos. Ha sido un gusto escuchar tu presentación. Es muy importante que pensemos en estas métricas, sobre todo cuando hablamos de proyectos para los jóvenes. Tenemos que estar alineados con todo ello. Gracias por tu presentación. Antes de cederle la palabra a nuestro último orador, quería decir una vez más que van a recibir
toda esta información en un correo de seguimiento, tal y como hemos hecho en las últimas dos sesiones. Por favor, verifiquen sus bandejas de entrada, la bandeja de correo no deseado también. Así que pueden hablar con sus familiares, con, con su entorno sobre lo que han aprendido aquí y luego agregar esa información en nuestro mapa. Y no olviden, por favor, colocar la campaña en la que están participando. Esto es opcional, así que no, si no tienen tiempo, no hay ningún problema. Hay muchas personas que están ahora en Slack, así que si Slack no funciona, por favor sepan que en unas cuantas horas vamos a enviar todo en un correo de seguimiento. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a Carlos. Vale, van a tener una semana para ver la grabación y para registrar su asistencia. Lo siento mucho si han tenido algún problema la última semana. Somos conscientes de ello porque no subimos las interpretaciones a tiempo, pero vamos a contar la asistencia de aquellas personas que querían escuchar la interpretación. Una vez dicho esto, vamos a pasar al profesor Chumerille Okereke. Es un enorme placer contar con usted, con usted. Estamos muy agradecidos de tenerle aquí. Profesor, el profesor Okereke es profesor en el Centro de Clima y Desarrollo de la Universidad Alex Ekwueme de Nigeria. Lo siento, me estoy liando un poco. Sí, trabaja para entender la mezcla de políticas, estrategias y procesos institucionales que permitan gestionar y abordar el cambio climático y la degradación de recursos naturales en África. También ha trabajado en revistas científicas y en la toma de decisiones políticas medioambientales. Ha trabajado en el informe de evaluación 6 del IPCC. También es miembro de foros climáticos como el panel de alto nivel para la innovación verde en África. No vamos a poder hacerle preguntas, por desgracia, al profesor porque no contamos con el tiempo suficiente, pero le damos la palabra en cualquier caso. Es un placer tenerle aquí y será un placer escucharle. Muchísimas gracias. A ver si puedo compartir mis diapositivas. ¿Las ven? Genial. Pues sí, para mí la verdad es que no da pena no poder contestar a las preguntas, porque me gustaría que esto fuera un intercambio bilateral donde yo comparto parte de mis pensamientos y donde también pueda escuchar qué es lo que tienen que decir y sus preguntas. Voy a intentar ser breve, pero bueno, en cualquier caso siempre me pueden enviar sus preguntas por correo electrónico, se la pueden enviar a Alexis y ella me las hará llegar para poder yo contestarlas lo mejor que pueda. Me gustaría centrarme en la cuestión de la adaptación y concretamente en lo que yo pienso que podamos ver en la COP28 en un tema tan importante como este. Voy a hablar también sobre algunas de las acciones que la juventud puede llevar a cabo para poder defender acciones más robustas para la adaptación climática a la COP28. La COP28 será el lugar donde se finalice el primer balance mundial. Este balance mundial fue pedido por el IPCC para entender cómo la comunidad mundial ha avanzado para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Como seguramente saben, el Acuerdo de París tiene tres objetivos: la mitigación, la adaptación y también
asegurarnos de que hay financiación mundial para alcanzar los dos objetivos anteriores, mitigación y adaptación. Pero también se incluye la cuestión de las pérdidas y daños. Entonces, este balance nos va a permitir entender lo que hemos avanzado en la lucha contra el cambio climático y dónde se hace necesario más medidas y actuaciones. De todas formas, no es que realmente tengamos que esperar a la COP28 para saber qué es lo que va a decir los resultados de ese balance, porque sabemos que no lo estamos haciendo bien, no vamos por el camino adecuado. Hay tres brechas clave en este sentido. Una es la brecha en las ambiciones, la segunda en la ejecución y la tercera, la brecha en la equidad y la justicia. Hay una gran brecha en estas tres áreas, pero vamos a centrarnos hoy en la adaptación. El último informe del IPCC, del informe de evaluación 6, de los grupos de trabajo 1, 2 y 3, todos ellos muestran una imagen muy clara de cómo estamos experimentando riesgos climáticos catastróficos con grandes impactos y cómo esos graves impactos están afectando especialmente a las poblaciones vulnerables de todo el mundo. Más de 20 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia por las tormentas devastadoras desde 2008. Contamos con entre 32 y 132 millones de personas que viven en la extrema pobreza provocada por los riesgos del cambio climático. Contamos con entre 3,3 y 3,6 mil millones de personas que viven en países altamente vulnerables al cambio climático. Ese número está aumentando. Son los impactos de los ciclones, las olas de calor que generan hambre, afectan a la seguridad alimentaria, amenazan la supervivencia de las especies, entre otras situaciones. Entonces, estamos viendo que para el cambio climático necesitamos ambición y justicia, porque la distribución de los impactos del cambio climático no se relaciona proporcionalmente con el grado de proporción. Entonces, los que menos han contribuido a ello se ven más afectados. Algunos indican que la justicia, la ausencia de justicia climática está haciendo que se desvíe el foco de atención. Vemos que países en desarrollo, como los que se encuentran en Asia, en América del Sur o en el África subsahariana, sufren hasta 15 veces más este tipo de eventos extremos como las sequías o las inundaciones. Las muertes relacionadas con el cambio climático entre 2010 y 2020 fue mucho más elevada en los países en desarrollo. Algunos indican que el número será mucho mayor porque en esos países donde hay una elevada tasa de mortalidad y de impactos y de vulnerabilidad, no son los que mejor lo están haciendo en sus medidas, según indican las estadísticas. Yo vengo, por ejemplo, de Nigeria y puedo decir que el año pasado tuvimos distintos eventos que afectaron a nuestro sustento. Y a día de hoy, muchísima gente sigue esperando un cálculo de la cantidad de dinero que todo ello generó en pérdidas. Es decir, que muchas veces solamente se cuentan con las cifras oficiales por parte de organizaciones internacionales como la Cruz Roja.
Así que la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo debe reforzarse. Si echamos un vistazo a los 10 países más vulnerables ante el cambio climático, vemos que muchos, la mayoría de hecho, de estos países en desarrollo están en África. Sierra Leona, Guinea-Bissau, entre otros. Son países que ya están sufriendo las consecuencias y los riesgos y la injusticia del cambio climático, de las desigualdades en el mundo. Entonces vemos que esta injusticia y esos riesgos sufren más estos países vulnerables. Por lo tanto, me gustaría proponer que actuemos con urgencia porque tenemos que fomentar nuestras acciones para para adaptación al cambio climático. Y esto tiene que reflejarse en los debates, las decisiones de los gobiernos, en la COP28. Pero no solamente deberíamos estar centrando nuestros esfuerzos en la COP28, porque también necesitamos esos esfuerzos de adaptación en otras plataformas de gobernanza internacional del clima, como el IPCC, el G7, el G20, entre otros. Existe un reto, y es que muchas de estas plataformas indican que es importante centrarse en la adaptación, sí, pero al final es la mitigación la que se lleva todo, todos los esfuerzos. Entonces, tenemos que centrarnos más en la adaptación. Y muchas veces se dice que la adaptación es más bien una cuestión local y no una cuestión internacional. Yo no estoy de acuerdo. La adaptación es mucho más que una cuestión local, es una cuestión mundial. Así que hay cuatro zonas clave en las que vemos que para la COP28 tenemos que dedicar más esfuerzos y esperamos ver más movilización. En primer lugar, es la necesidad de que los países avancen en la puesta en marcha del Objetivo Mundial de Adaptación. En segundo lugar, tenemos que garantizar financiación previsible para la acción de adaptación que sea proporcional a las necesidades de los países en desarrollo. También es necesario que los países aceleren la preparación de sus planes nacionales de adaptación y de la comunicación de adaptación. Y por último, existe una necesidad de que se entiendan mejor los riesgos y los costes mundiales de la adaptación. Me gustaría hablar sobre estas cuatro cuestiones y luego a ver si queda tiempo para preguntas y respuestas. En primer lugar, vamos a hablar del Objetivo Mundial de Adaptación. Ahora vemos que hay más acciones para la adaptación. Vemos que hay objetivos de temperaturas en 1,5. Aún así, pese a todos los esfuerzos, seguimos quedándonos atrás. Los negociadores de los países africanos están luchando porque el Objetivo Mundial de Adaptación se traiga a las mesas de negociación. Aún no se ha avanzado mucho en este objetivo en las anteriores COPs. Todavía queda mucho camino por hacer. Entonces, la acción de adaptación debe reforzarse para cerrar también las brechas de, de adaptación. Las partes tienen que asegurarse de que progresan en el objetivo mundial de adaptación. Ya hay un marco para ello. Tenemos que avanzar también para contar con una métrica clara, con datos e informaciones claros para identificar las brechas y para poder así actuar y poder establecer un marco que nos permita coordinar las acciones y ofrecer apoyo. El enlace entre la adaptación y los objetivos de las temperaturas son
elementos que ya están ahí que podemos aprovechar, pero estamos muy atrás a la hora de cumplir nuestros objetivos de temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer para los objetivos de adaptación? Contamos con un proceso donde todo esto se puede vincular para asegurarnos de que no nos quedamos atrás en la mitigación mientras fomentamos la adaptación. También necesitaríamos quizá una mejor evaluación en este sentido y ver cómo se trabaja en la adaptación de distintos sectores. Muchos de ustedes han pedido que las partes pidan un informe del IPCC para el Objetivo Mundial de Adaptación. Sería una especie de mosaico donde se muestre todo lo que se está haciendo para alcanzar este objetivo. Sobre los PNA, sobre los Planes Nacionales de Adaptación. Estos desempeñan un papel primordial a la hora de entender las acciones para la adaptación. También permiten identificar necesidades, prioridades concretas, las urgencias para movilizar la financiación, el fomento de capacidades, entre otras. Una vez se hayan implementado estos planes de adaptación, pueden fomentar la resiliencia, es decir, la vulnerabilidad. Pero el problema es que hay muy poco avance en esto. Son muy pocos los países que están trabajando en sus planes de adaptación. Uno de los principales retos que se nos presenta a los países en desarrollo es saber cuáles son las fuentes de financiación, cuáles son los objetivos y enfoques que necesitan financiación para prepararnos. Luego está también la cuestión de la fiabilidad de los datos y cómo muy pocos planes incluyen información sobre inclusión social y de género. El énfasis sigue manteniéndose en cuestiones relacionadas con vulnerabilidades o con objetivos cuantificables. Se hace necesario también establecer un sistema de monitorización y evaluación. Además, tampoco hay información clara que sea fácil de evaluar en lo que respecta a buenas prácticas y lecciones aprendidas. Otra cuestión importante es la financiación de la adaptación. De hecho, es uno de los principales problemas. Se suele indicar que los países en desarrollo necesitan unos 500.000 millones de dólares en adaptación y ahora mismo solamente reciben una ínfima parte de todo eso. Y la adaptación se está quedando atrás. Entonces, vemos la necesidad real de fomentar la financiación para la adaptación, para asegurarnos de que los objetivos mundiales de adaptación permiten alcanzar lo que queremos, lo que queremos. Necesitamos prestar mucho más énfasis en esto porque la brecha es tan grande que se prevé que seguirá aumentando. Se calcula que para 2050 se necesitarán como unos 100.000 millones de dólares anuales para la adaptación. Para ello, entonces, necesitamos fomentar la financiación, necesitamos duplicar la financiación en adaptación. Ya se están estableciendo algunos acuerdos para ello. Además, también debemos avanzar hacia la paridad, hacia la igualdad para la mitigación y, y adaptación. Y además debemos garantizar que el acceso a las ayudas no resulta muy tedioso para que los países pobres no encuentren muchas trabas a la hora de acceder a la financiación, para que estos sean más, esta financiación sea más accesible. Lo voy a dejar de momento, espero que haya tiempo para un par de preguntas, pero bueno, si no lo hay, en cualquier caso me pueden escribir por correo. Muchas gracias.
Carlos y Alexis, por la invitación. Muchas gracias a ti. Pues sí, nos va a dar tiempo para preguntarte solamente una cosa. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que el balance mundial establece un mecanismo vinculante para la adaptación y para la justicia climática? Y si no, ¿hay otros planes para este mecanismo, para crear este mecanismo? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. Si cree que el balance mundial ofrece un mecanismo vinculante para la acción climática, especialmente en el contexto de los países que lo necesitan. No, no. El balance mundial no es un mecanismo vinculante y ese es el reto de las negociaciones internacionales y multilaterales. Es muy complicado conseguir un mecanismo que sea realmente vinculante. Vivimos en negociaciones protocolarias y en sociedades donde no hay un organismo supranacional que pueda establecer esto. Tenemos que trabajar entonces para convencer a todo el mundo. No es vinculante. Lo importante es que cierre las brechas, bueno, o que las revele y que sepamos en qué situación nos encontramos con el objetivo de que saber esas brechas permita a la sociedad civil y a los gobiernos contar con un instrumento real para trabajar y para presionar para que se haga más. Lo que espero es que en el futuro podamos establecer presión para que haya un mecanismo realmente vinculante, pero ahora mismo el balance mundial no lo es. Gracias. Muchas gracias, Jax. Tenemos otra pregunta, a ver si hay tiempo. Está relacionada con la brecha de financiación. Se señala a los gobiernos, al sector público, qué objetivo cree que, o qué papel cree que el sector privado puede desempeñar para cerrar esta brecha. Pues un papel muy importante. El sector privado, muchos agentes ahí ya están trabajando, están poniendo a disposición sus instalaciones, sus herramientas para la actuación. Imaginemos, por ejemplo, mi país. Contamos con algunas de las petrolíferas más importantes que están trabajando ahí. El reto es que la financiación y adaptación no siempre genera resultados tan claros como en la mitigación, pero ahora estamos presionando más y más para que haya más transparencia y claridad por parte de las empresas, para que muestren cómo están asegurándose de que sus empresas están trabajando para luchar contra el cambio climático. Pronto podremos obtener información sobre esas brechas para saber dónde estas empresas invierten su dinero en la cuestión de cambio climático. Hay muchísimo espacio, muchísimo margen para movilizar al sector privado. Hay muchísimos instrumentos que se pueden utilizar para conseguirlo. Voluntariados, proyectos de diversa índole. Hay muchísimo margen para que el sector privado se implique en la adaptación, sí. Maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Con esto podemos dar por finalizada su presentación. Muchas gracias, profesor Okereke. Antes de que cerremos la sesión, me gustaría que compartieran cómo se sienten, cuál ha sido su experiencia durante la sesión, ya sea en redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram también. Estaremos con una sesión en directo en un par de minutos. Si pueden unirse. Será un placer verles por ahí. Tampoco olviden que aquí tienen más información, un código QR
que pueden utilizar para compartirlo en redes sociales. Antes de irnos, me gustaría hablar sobre la próxima sesión, la cuarta, sobre mitigación. Vamos a hablar sobre la mitigación de los gases de efecto invernadero. Contaremos con ponentes muy expertos de distintas regiones. Vamos a analizar la importancia de actuar a nivel internacional y regional. Vamos a hablar también de la transición justa, de las colaboraciones en el contexto de África del Sur y cómo la justicia climática y la pobreza energética van a desempeñar un papel en esta transición. Muchas gracias por la sesión de hoy. Gracias a los panelistas, a quienes nos financian, a nuestros socios y socias y a todos y todas aquí presentes. Gracias por contribuir al cambio y contribuir a nuestro programa de formación. Nos vemos pronto.